Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Hola Lorena, un poco preocupado por la situación actual del país, pero con la fe en alto y con el positivismo de que vamos a salir adelante. Excelente. Recordemos lo que decía nuestro gran sociólogo Lewis Coser. El conflicto es el ente generador del cambio y la transformación social. Ahora, tomando en cuenta esto, hablando del cambio y la transformación social, hoy vamos a hablar de un tema que nos llama mucho la atención, porque hoy en día todos hablamos de política pública e integración de las copropiedades al territorio. Y al respecto de ello, ¿qué vamos a hablar, Luis Miguel? Pues Loren, actualmente escuché un comentario acerca de que en un territorio estaban incentivando a las personas a venderles pedacitos de tierras, estaban fragmentando como tal el terreno y les estaban vendiendo ese pedacito con una promesa de compraventa. No sé quién haya sido, la verdad me pareció muy curioso porque decía que era sitio de invasión, era un lugar de invasión. Entonces uno cómo va a vender un lugar de invasión. Entonces eso me llevó a investigar acerca del decreto 1234, que es la actualización de los planes de ordenamiento territorial, ¿no? Y Exacto. entonces ahí me han surgido algunas dudas. ¿Será que tú me puedes colaborar un poco más indagando con este tema? Claro que sí. El decreto 1234 del 2020, como bien lo dices tú, es ese decreto que da lineamientos para la actualización de los planes de ordenamiento territorial. En algunos territorios es plan básico de ordenamiento territorial, en otros es esquema de ordenamiento territorial. Y dentro de los lineamientos o recomendaciones que se dan en el marco de este decreto, se hace mucho énfasis en la priorización de predios para la construcción de proyectos bajo la modalidad de propiedad horizontal de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Pero eso tiene que ver con un contexto específico y es el desarrollo e implementación de la política de vivienda en Colombia. La política de vivienda en Colombia que está regulada por la ley 1537 del 2012. Bueno, Lore, y acerca de la ley 1537, hablando un poco más de sus objetivos, para que nos queden un poco más claros, ¿a qué se refiere cuando dice establecer y regular los instrumentos y apoyos para que las familias de menores recursos puedan disfrutar de vivienda digna? Te cuento, el artículo 13 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a acceder a lo mismo en el marco de la diferencia. Y el artículo 8 de la Constitución dice que el Estado es el garante de la pervivencia de todos los sectores poblacionales. En ese orden de ideas, se dice que igualo entre iguales, equiparo frente a los otros. Igualo entre estratos 1 con estrato 1, equiparo frente a los otros estratos 2, 3, 4 en adelante. ¿Y eso qué tiene que ver con qué tiene que ver? Todos tenemos derecho a acceder a una vivienda y una vivienda digna. El que tiene dinero la compra, el que no, el Estado se la subsidia. ¿Cómo se la subsidia? A partir de los programas de financiación de vivienda, entre los cuales hablamos de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Y dentro de ello vamos a ver programas como por ejemplo Mi Casa Ya, entre otros. O dentro de las viviendas de interés prioritario podríamos ubicar incluso las 100.000 viviendas gratuitas que se dieron en algún momento. El hecho es que las personas puedan acceder a estos planes, programas o proyectos. Sin embargo, para que no nos perdamos un poquito en la historia, recordemos que nosotros estamos regidos por la ley, en términos de propiedad horizontal, por la ley 675 del 2001. Pero lo que pasa es que las dinámicas territoriales o poblacionales han cambiado. ¿Cómo así? Claro, las dinámicas poblacionales y territoriales cambiaron porque a partir de 1998, claro, viene desde antes, pero más o menos desde el 98, se agudiza el tema de la crisis social y humanitaria en Colombia por la degradación del conflicto interno colombiano. Y esto genera y acelera el tema del desplazamiento forzado. Es decir, que las personas se trasladen del campo a la ciudad. Personas que después de un tiempo se les preguntó si querían retornar, algunas decidieron retornar, pero la gran mayoría decidió reubicarse en los espacios urbanos a donde habían llegado, porque iniciaron un proceso de adaptabilidad y aculturación a estos nuevos territorios. En este orden de ideas, hay un crecimiento poblacional en las ciudades.
y podríamos decir que tendíamos a estar en condiciones de hacinamiento poblacional. Entonces la tierra no era suficiente para todos. Entonces, como la tierra no era suficiente para todos, por economía de espacio, surge la idea de empezar a construir viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario bajo la modalidad de propiedad horizontal. Y cuando esto pasa, entonces eso tiene un vacío en la ley 675 que nunca contempló que estratos 1 y 2 fueran a obtener este tipo de viviendas. Entonces es necesario complementar este proceso. Y por eso hablamos de los instrumentos que tendrían que regular y apoyar a las familias de menores recursos para que pudieran acceder a estos programas. ¿A qué programas? Programas de las 100.000 viviendas gratis, programas de Mi Casa Ya, programas de subsidios de vivienda de interés social, de interés prioritario, entre muchos otros. Llegando a este punto, me gustaría hacer una pequeña conclusión acerca de este objetivo. Es muy fácil, desde la ignorancia, juzgar sin siquiera conocer la historia, porque muchas veces uno llega a pensar de que no, la gente viene aquí porque quiere, pero uno nunca va más allá y se pone a pensar por qué esa persona está aquí, o sí, si está acostumbrada. Hay muchas personas que, como tú lo dices, desplazados del campo, que están acostumbrados a otro tipo de trabajo y todo, y uno sin conocer eso va juzgando. Me parece un muy buen punto. Claro que sí, por supuesto. ¿Qué Mira, otra por duda acá tenemos otro objetivo, que es definir funciones y responsabilidades a cargo de las entidades del orden nacional y territorial. Claro, obviamente nosotros siempre hablamos de los procesos de articulación nación-nación, nación-región, región-territorio, territorio-territorio. En ese orden de ideas se establecen unos lineamientos de corresponsabilidad institucional frente al tema de la apertura de la oferta institucional en el territorio. Es así como en muchos de estos programas, específicamente, se establece que la nación, a través del Ministerio de Vivienda, que es el rector de política, daba los recursos económicos, pero el territorio disponía, de acuerdo a su plan de ordenamiento territorial, cuál era el espacio adecuado para que dicho proyecto se pudiese desarrollar o construir en ese territorio. ¿Y cuáles eran las funciones y responsabilidades de cada uno de ellos? Por ejemplo, cuando se estableció el tema de los programas de vivienda gratuita, ¿sí? Sí. Quedaba claro que el tema de la identificación de la población que vivía en lugares de alto riesgo era responsabilidad de las alcaldías a través de sus secretarías de espacio público o control urbano, porque pues son ellos los que manejan ese tipo de población. Los que me iban a dar la población que estaba en condición de pobreza extrema, ¿sí? Eran los listados de reunidos, que ese es el fin con el que nació esta entidad. Sí. Y Minvivienda lo que iba a suministrar, ¿qué era? Todo el tema de los recursos para que esto se llevara a cabo. Y la unidad de víctimas nos iba a proporcionar los listados de las personas que son víctimas del conflicto interno armado colombiano. Es así, pues, como se establecen quiénes iban a ser las familias priorizadas para este tipo de programas, entre otros. Listo, Lore, continuemos con el tercer objetivo. Este nos dice establecer herramientas para la coordinación de recursos y funciones de la nación y las entidades territoriales. Claro, todo proyecto tiene que estar enmarcado, y más si es en el tema de política de vivienda, tiene que estar enmarcado en los siguientes lineamientos. Accesibilidad, es decir, acceso a la información para que las personas se vinculen a estos planes, programas o proyectos. Asequibilidad, disponibilidad del recurso físico y económico para poder desarrollar el proyecto. Aceptabilidad, que las personas a quienes van a ser beneficiarias de estos proyectos realmente lo acepten el beneficio, que podría ser el subsidio netamente en especie, en el caso de las 100.000 viviendas gratis, o podría ser subsidio en especie con dineros y tú pones el resto.
que es lo que Ok. pasa con las viviendas de interés social. Una parte la pone el propietario y otra parte es el subsidio que le otorga el territorio, ¿cierto? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, esas herramientas para la coordinación de recursos tienen que ver con accesibilidad, asequibilidad, que es disponibilidad del recurso, aceptabilidad, y luego viene el tema de adaptabilidad, porque eso es algo que también ha generado mucho conflicto, ¿no? Recordemos que la mayoría de las personas beneficiarias de estos recursos, de estos programas, nunca han vivido en propiedad horizontal. Sí. Entonces inicia todo un proceso de adaptabilidad, aculturación a todo este mundo de lo que es la propiedad horizontal, todo lo que está enmarcado dentro de la ley 675 y cómo me adhiero y hago que esto sea sostenible en el tiempo. Y viene entonces el tema de la adaptabilidad y viene el tema de la sostenibilidad, y es cómo van a hacer ese intercambio de esos recursos económicos que tienen que ser puestos de un lado en el marco de la corresponsabilidad social del nuevo copropietario o acreedor de ese beneficio, de ese bien, y el apoyo institucional que ha de tener para la garantía y sostenibilidad del mismo. Por ejemplo, cuáles van a ser los beneficios, los descuentos en términos de pago de servicios públicos, administración y manejos de las áreas comunes, qué es público y qué son áreas comunes para disminuir costos de parte de los copropietarios y efectivamente no se vaya a venir a quiebra el proyecto por falta de sostenibilidad del mismo. Y venía otro tema que tiene que ver con la calidad del producto que se está entregando, en este caso las viviendas, Sí. y la no discriminación. Y la no discriminación también viene con un tema de reconocimiento e integración al territorio a partir de la vinculación de estas personas beneficiarias de estos subsidios a los planes, programas y proyectos en términos de participación en diferentes en temas de derechos humanos, víctimas, todo el tema de cultura, deporte, educación, toda la oferta institucional disponible para ellos, garantizando una vida con calidad, inclusión y reconocimiento y aceptación en el territorio. Tema bastante interesante, Lore. Por acá, continuando con Objetivo Lore, nos habla acerca de definir los lineamientos para la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Como todo, si tú no me motivas, pues yo tampoco voy a invertir, porque recuerden que estos proyectos se hacen en el marco de lo que nosotros conocemos alianzas público-privadas. Sí. Por un lado, entonces, tenemos que la institucionalidad me oferta el terreno y el dinero, pero ¿quién desarrolla la infraestructura para que esto sea realidad? Pues las constructoras. Entonces hacemos una especie de alianzas público-privadas sobre los beneficios, el costo de materiales y demás para la construcción y realización de estos proyectos. Ok. Establecer mecanismos que faciliten la financiación de vivienda. Es a lo que estábamos diciendo. Si yo tengo mi dinero, pues yo para qué pido financiación. Pero de acuerdo y de cara a lo que tenemos hoy en Colombia, la Total. mayoría de las familias estamos llamadas a financiar, porque pues digamos que raro es el que compre una vivienda hoy por hoy a la plata. Entonces empiezan esos procesos de facilidades de pago, y esas facilidades de pago puede ser me vinculo al programa de Mi Casa Ya, ahorro solidario. Bueno, hay una cantidad de programas establecidos para que las personas puedan acceder al beneficio de tener su vivienda propia en Colombia. Ok. Y el último objetivo como tal, incorporar extensiones para los negocios jurídicos que involucren la vivienda de interés prioritario. Entonces, tener en cuenta que obviamente ellas tienen que estar exentas de pagos de ciertos impuestos, la forma de inclusión o reconocimiento de estas copropiedades en el territorio es diferente, ¿sí? Sí. Tomar en cuenta que todo eso tiene que ver con la armonización con los instrumentos de planeación, que tiene que ver con el conocimiento del plan de ordenamiento territorial, porque imagínate cómo le voy a hacer el suministro de los servicios agua potable, energía, además, si
Si cuando yo voy y miro y ese predio no está vinculado al territorio, entonces toca hacer una actualización de ese POT para que este efectivamente sea parte del territorio, ¿sí? Y efectivamente toda la oferta institucional les llegue. Aparte de todo el tema del acompañamiento social, que no es otra cosa que la infraestructura social que garantiza la armonización y adaptabilidad a la vivienda. ¿Qué es el acompañamiento social? Todo el tema de seguridad y convivencia, liderazgo, participación ciudadana, organización social en propiedad horizontal, donde vamos a aprender un poco de qué es la ley 675, todo lo que la misma dispone y las diferentes formas o alternativas de respuesta para garantizar la sana convivencia y sustentabilidad y sostenibilidad de estos proyectos en el territorio. Bueno, esperamos este video sea de su agrado, sea de su interés. Mera Consultores SAS presente en los territorios. Como siempre, no olviden visitar nuestras páginas, nuestra página web, en Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Me gustaría concluir recordándoles y diciéndoles que es mejor hacer las cosas de una buena manera. Hay personas que se aprovechan de nuestra buena voluntad, de nuestro querer conseguir. Y por lo menos con el ejemplo que puse al principio, están buscando la manera de cómo envolverlos y quitarles su dinero. Entonces es mejor que ustedes apliquen como tal, ya viendo más a fondo este tema, podemos ya quedar un poco más claros y saber que también podemos como tal acceder a esas ayudas que nos da el Estado para tener de una manera más segura nuestra vivienda. Me gustaría igual, como siempre, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, y este video lo hacemos con mucho ánimo para que ustedes sigan aprendiendo y todos unidos podemos seguir avanzando. Como dice @numeral, unidos somos más. ¡Feliz semana!